Hola, ¿qué tal? Saludos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace unos cuantos días sacó su informe anual sobre inversión extranjera directa en América Latina y en este se reporta que la región durante el 2011, porque es el reporte 2011, recibió 153 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el 2011, lo cual es un récord histórico. Está con nosotros Giovanni Stumpo, él es el jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategia Empresarial de la CEPAL, que es uno de los que preparó este informe. Nos acompaña desde Santiago, que es la sede de la CEPAL. Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ver, Giovanni, el 2011 fue un año en el que todavía el mundo estaba en recuperación, estaba, bueno, más que recuperación, estaba sufriendo todavía los efectos posteriores de la primero crisis crediticia mundial y después recesión económica mundial que empezó en el 2008. No fue pues un buen año para todo el planeta, pero sin embargo, por lo visto, gran parte del planeta estuvo invirtiendo en América Latina. Es algo que a ustedes, a mí en lo personal me sorprende. ¿A ustedes les sorprende que se haya invertido en cantidades récord en América Latina? Bueno, hay que decir que nosotros ya el año pasado teníamos previsto o sea, en el reporte de 2010 que se presentó hace un año, teníamos previsto un incremento para 2011 para la región. Tal vez no tan grande como el que se dio, pero igualmente estábamos convencidos ya hace un año que la región iba a tener una entrada importante de capitales. Y esto yo creo esencialmente por dos razones. Eh, o sea, a ver, la región es muy atractiva para los inversores por los precios de las materias primas que son abundantes en la región, ¿no? Y hacia las cuales se han canalizado inversiones importantes. Y también porque la región, América Latina y el Caribe, crece desde hace muchos años, yo diría una década por lo menos, con diferencias según el país, pero la región en su conjunto son 10 años que crece, y esto hace que muchos mercados internos, o sea, los mercados internos de muchos países sean cada vez más atractivos. Entonces, hay empresas transnacionales que buscan materia prima y empresas transnacionales que buscan mercado interno grandes y atractivos, con más poder de compra, para producir y vender sus productos. Hay manera en tu reporte, en el informe que ustedes prepararon, de poder distinguir qué porcentaje o qué cantidad de dinero fue dirigido hacia la extracción de materias primas o hacia la inversión extranjera en manufactura, etcétera. Sí, sí. Bueno, en realidad es difícil hablar de un promedio para la región. Tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, Brasil fue el receptor más grande de inversión extranjera. Aproximadamente el 40% en realidad de la inversión se fue a Brasil. Y en Brasil fue muy importante la industria manufacturera. Entonces, industria del acero, la industria automotriz, recibieron inversiones importantes y hay proyectos anunciados también en esos sectores. Hay inversión importante también en servicios, en el caso de Brasil, mucho menos, por lo menos este año, el último año, digamos el 2011, en recursos naturales. Si miramos el resto de América del Sur, hablando siempre de América del Sur, después México y Centroamérica son un caso distinto, pero el resto de América del Sur, sin Brasil, en cambio sí, ahí hay una importancia muy grande de los recursos naturales, en particular la minería metálica en Perú y en Chile, hidrocarburos en el caso de Venezuela. Entonces, digamos, es un panorama dividido, donde la manufactura y algunos servicios son más importantes en Brasil, los recursos naturales son más importantes en el resto de América del Sur, y en el caso de México, los servicios y la manufactura siguen siendo importantes receptores, bastante menos los recursos naturales. Claro. Ahora, solamente para quedarnos en Brasil, ya que lo estabas Sí. comentando tú, eh,
esperaríamos que con la fuerte desaceleración que está registrando Brasil en los últimos meses y ciertamente una muy grande desaceleración durante este 2012, esperaríamos que la inversión fluya mucho menos este año. Bueno, a ver, Brasil alcanzó un récord impresionante, como yo le decía, es el 40% de la región y hace 5 o 6 años recibía el 20% de la inversión extranjera de la región. Entonces, con un resultado tan elevado en el 2011, es posible que 2012 no sea tan positivo, pero igualmente hay proyectos importantes anunciados en Brasil que hacen pensar que yo creo que igualmente Brasil va a ser un receptor, el receptor más importante de la región. Yo creo que en 2012 también va a ser Brasil. Ahora, difícil saber si puede mantener un récord tan elevado, pero fue un año verdaderamente excepcional, muy especial para Brasil. Uno de los elementos que me llamó la atención en el informe de ustedes, y trato de ser objetivo, pero realmente me llamó la atención, es la inversión que cayó sobre Venezuela, 5.300 millones de dólares, que es mucho dinero, y también sobre Argentina, 7.200 millones de dólares. Argentina recibió prácticamente la misma cantidad de inversión extranjera que Perú. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en estos países, especialmente en Venezuela, son países que no son considerados muy amigables a la inversión extranjera, justamente. Es cierto, Venezuela y Argentina recibieron cantidad importante de inversión, aunque hay que tomar en cuenta, comparando con otros países, como usted hizo por ejemplo con Perú, Perú alcanzó su máximo histórico. Argentina y Venezuela siguen recibiendo flujos de inversión extranjera importantes, pero no son sus niveles máximo más elevados que han recibido históricamente. Ahora bien, yo creo que Argentina y Venezuela, más allá de algunos episodios en el caso de Argentina, esencialmente uno, el que está relacionado con YPF y Repsol, algunos antecedentes, varios antecedentes en el caso de Venezuela, van a seguir recibiendo inversión porque a ver, por dos razones. Uno, porque los gobiernos, más allá de algunas nacionalizaciones o del control que hayan tomado de algunos recursos naturales, van a necesitar de los capitales extranjeros para poder desarrollar esos mismos sectores que ellos han nacionalizado. Ni Argentina ni Venezuela van a poder alcanzar una situación de superávit en términos de petrolero, de su balance energético, sin la inversión extranjera. Y por otro lado, como decía, pese a los contextos que se han dado en esos, a los contextos o a los episodios que se han dado en estos países, las empresas transnacionales buscan, digamos, situaciones en las cuales la inversión es rentable. La inversión sigue siendo rentable en Argentina y en Venezuela también. Ahora, en Venezuela me queda claro que la inversión, yo diría que 100%, y tú corrígeme si estoy equivocado, si no es el 100%, se fue hacia los hidrocarburos, ¿no es cierto?, en Venezuela. Correcto, y no sé si el 100%, pero la enorme mayoría, sí. ¿Qué hay de Argentina? ¿También hace materias primas o hubo algo de inversión en manufactura o servicio? Bueno, en realidad no tenemos los datos definitivos de Argentina por sector. Ya. Entonces yo creo que es un caso un poco mixto, pero seguramente yo creo que no se escapa al promedio de la región, o sea, donde los recursos naturales claro, han sido importantes, pero aún no tenemos los datos definitivos por sector. Claro. ¿Qué país en relación a su economía, al tamaño de su economía, es el que más inversión extranjera recibió? Bueno, si no consideramos los países de verdad más pequeños, como digamos alguna isla del Caribe, yo creo que Chile. Chile, interesante. Absolutamente Chile, sí, desde hace años Chile tiene un porcentaje, hay un gráfico en el informe, ahora yo no recuerdo el número exacto, pero sí, Chile es seguramente, tomando en cuenta las economías mediana grande de la región,
eh, es el país en el cual la inversión extranjera representa un porcentaje del PIB importante, yo creo alrededor del 10%, mientras que para el promedio de la región es 3%. Si uno hace el cociente entre inversión extranjera y PIB, da entre 2,8 y 3%, según cómo se calcule. En el caso de Chile da aproximadamente 10%, no recuerdo el número exacto, entonces diría que Chile, sí. Y siendo Chile una economía tan diversificada, porque lo es y no tiene hidrocarburos, ¿en dónde es donde están invirtiendo los inversionistas extranjeros directos sobre Chile? Bueno, el sector más importante es el cobre. Y El cobre, sigue fluyendo la la inflación. minería metálica sigue siendo, sí, sí, bueno, recibe también, ha recibido históricamente inversiones también en área de telecomunicaciones, Chile en servicio, telecomunicaciones, en bancos, poco en industria manufacturera, pero mucho en minería y en segundo lugar en servicios. Bien, ahora, históricamente, según el estudio, la Unión Europea ha sido el principal inversor sobre la región, históricamente. El año pasado fue, sin embargo, Estados Unidos. Pero la pregunta es, tomando en cuenta que se está esperando que este año la Unión Europea esté básicamente en recesión económica, ¿qué es lo que ustedes están esperando en términos del flujo de inversiones hacia América Latina este 2012? Bueno, justamente esa es una variable muy importante, la que usted menciona es una variable muy, muy importante. A ver, hay como dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la que usted mencionó, es decir, hay una crisis en la Unión Europea que es importante, hay que tomar en consideración. Pero por otro lado, América Latina va a seguir creciendo, también creció en 2011, va a seguir creciendo en 2012 también, su economía va a crecer. Entonces, hay dos tipos de estrategias, la que yo mencionaba antes, de las empresas transnacionales. La búsqueda de recursos naturales, y estos siguen siendo abundantes e importantes en América Latina, y la búsqueda de mercados internos que sean cada vez más pujantes, más grandes. Entonces, son como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Entonces, por un lado, la región va a seguir siendo atractiva, por otro lado, el principal inversor sigue siendo la Unión Europea. Nosotros en realidad hacemos una estimación que es mencionada en el informe, que tendría que ser entre una caída pequeña del 2-3% de la inversión extranjera a un crecimiento pequeño. O sea, nosotros estimamos que igualmente en 2012 la región registrará una entrada importante. No sé si se superará este récord, pero el valor, si será inferior, será muy poco inferior al de este año. O sea, el 2012 será un buen año para la región. En general. Ahora, Giovanni, en menos de 2 minutos, por favor, ¿qué hay de la inversión extranjera directa intrarregional? Es decir, de un país latinoamericano a otro país latinoamericano. Bueno, ha habido un cierto dinamismo. A ver, la empresa translatina, como la llamamos nosotros, o sea, la transnacional de los países, este año han registrado una caída de los flujos, pero que está muy relacionada con un solo país, en realidad con Brasil. Y con un tema también contable, es decir, las filiales de Brasil en el extranjero, sobre todo las que están fuera de la región, se endeudan fuera de la región o fuera de Brasil y transfieren recursos a su casa matriz, porque el capital es más caro en Brasil y eso contablemente da un flujo negativo. Si restamos el caso de Brasil y estos movimientos entre filiales y casa matriz brasilera, las empresas translatinas siguen siendo activas, más y este año hay que señalar el caso de las empresas colombianas, la translatina colombiana, que han salido con fuerza fuera de Colombia, sobre todo en Centroamérica. Y bueno, en este caso vale la pena mencionar también que Chile ha sido el país más dinámico. La empresa translatina chilena son las que más han invertido fuera de Chile, esencialmente en América Latina, pero no solo en la región. Interesante. Giovanni Stumpo, jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategia Empresarial de la CEPAL desde Santiago de Chile. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición de charlar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.